que el 80% de instituciones de bajo costo son de pésima calidad. Por eso nosotros persistimos en que debería declararse en emergencia la educación para tener un crédito suplementario de tener 40.000 millones anuales y superar la brecha de infraestructura. Es obvio que los más pobres son los que estudian en las instituciones educativas públicas y bueno, hay discriminación contra la educación pública y esto es lamentable, porque somos evaluados hasta en, qué sé yo, hasta en la sopa. ¿Qué tal, amigos de Hablando Van? ¿Cómo les va? Hoy día seguimos con su podcast de entrevistas. Vamos a entrevistar en esta ocasión al dirigente del SUTEP en la región Arequipa, Jamer Villena, para hablar un poco con él sobre cuál es la situación de los colegios en Arequipa a una semana del inicio del año escolar, de lo que se ha anunciado, ¿no? Que es el 17 de marzo. Señor Jamer, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, agradecer a ustedes por la oportunidad. ¿Cuál es la situación de los colegios, señor Jamer Villena, en este momento? ¿Realmente puede haber un inicio del año escolar? De que lo va a haber como acostumbran imponerlo desde el Ministerio de Educación con una fecha unilateral, lo va a haber, pero que existan las condiciones óptimas de infraestructura, de material bibliográfico, de servicios básicos, indudablemente que no lo hay. ¿Por qué? Porque la brecha de infraestructura anualmente crece, estaba en 160.000 millones de soles, hoy está en 180.000 millones de soles, lo cual significa que estamos igual conforme lo había arrojado el INEI, que el 70% de las instituciones educativas requieren algo. Entonces, en conclusión, solamente un 30% estaría aparentemente en condiciones de iniciar clases. O sea, un 30% estamos hablando que solamente de 100 instituciones, 30 están en condiciones para hacerlo. Y esos son la mayoría en lo que es Arequipa ciudad. Es a nivel nacional y a nivel regional, pero también hay que considerar que, de acuerdo a informaciones de los padres de familia, hasta los colegios emblemáticos han sufrido los estragos de la lluvia, tienen filtraciones, claro, y eso es tienen rajaduras, claro, etcétera. Es lo preocupante, ¿no? Colegios como el Independencia Americana o el Juana Cervantes, que son infraestructuras relativamente nuevas, o sea, ya presentan filtraciones. O sea, no hay un buen mantenimiento en el año. Supuestamente les asignan a los colegios presupuestos, ¿no? Yo creo que no depende del mantenimiento, sino del material que se ha usado para su construcción y lo cual ameritaría que el gobierno regional realice una investigación o solicite al gobierno central una investigación. ¿Por qué? Porque si la estructura no está bien construida con el material apropiado, y lo que ha desnudado la lluvia es eso, o sea, que no se ha hecho un buen techo, por ejemplo, no se ha usado el material adecuado, y por eso el nivel de filtraciones, porque no tendría por qué filtrar si es que se ha hecho un techo de acuerdo a la zona, es decir, siempre en los meses de enero, febrero, marzo tenemos copiosas lluvias en Arequipa y se ha tenido que hacer un nivel de filtración, de desagüe, para que no se filtre, ¿no? Entonces no hay eso. Entonces eso amerita una investigación. Se sobreentiende que en una zona de lluvia las especificaciones técnicas son distintas a una zona de costa, pero no se tiene en cuenta eso. Y mucho peor cuando tenemos instituciones educativas que datan de construcciones 40, 50, 60 años atrás, que ya Defensa Civil ha declarado inhabitables, el colegio Luna Pizarro, Micaela Bastidas, hay incluso una construcción moderna del colegio Francisco Mostajo, de todo un pabellón de 2 pisos que se está hundiendo y nadie hace nada. Entonces, estamos en un estado caótico y parece que la autoridad simplemente fija la fecha de inicio como si esto fuera la solución a toda la problemática. Usted mencionaba hace unos minutos al Colegio Luna Pizarro. El Colegio Luna Pizarro del distrito de Miraflores está declarado de alto riesgo. Pese a ello, este año, o por lo menos al inicio del año escolar, va a albergar a los alumnos del Luna Pizarro, José Gálvez y Gran Amauta. O sea, una infraestructura que está declarada no apta va a albergar a 3 colegios más, como que eso es preocupante, ¿no? Y sí, indudablemente, porque según el informe que tenemos, ese colegio está construido sobre escombros. O sea, no es un piso sólido, por lo tanto, al estar declarado inhabitable hay doble riesgo. ¿Por qué? Porque no tiene una cimentación sólida, no tiene un piso sólido y la construcción es más allá de 60 años. Entonces, no entendemos por qué las autoridades no dan como prioridad a esa institución educativa. Pero aparte de ello, hay otras instituciones educativas
que tienen aulas construidas de material noble, tienen aulas antiguas y tienen aulas prefabricadas. Caso Colegio Jorge Basadre, Groban, del distrito José Luis Bustamante Rivero. ¿Qué hace el alcalde Bustamante Rivero, el gobernador? Que colegios emblemáticos como este colegio no se supera ese nivel de déficit que tiene. Entonces, eso demuestra la improvisación que tiene el Estado, que tiene el gobierno regional, y que obviamente no se va a solucionar mientras no se planifique. El diagnóstico tendría que arrojar, para tener un estado de prioridad, qué instituciones requieren una atención inmediata, urgente, qué instituciones pueden esperar y qué instituciones están bien, pero se tiene el dato del INEI, pero no se hace caso. ¿Por qué? Porque hay el conformismo de las autoridades del gobierno regional de decir, bueno, me han dado este presupuesto y con este presupuesto me tengo que, obviamente, desempeñar, pero no hay la voluntad de exigir al gobierno, con este presupuesto no me alcanza para solucionar la problemática de infraestructura en Arequipa, necesito más. Por eso nosotros persistimos en que debería declararse en emergencia la educación para tener un crédito suplementario de tener 40.000 millones anuales y superar la brecha de infraestructura. Sí, el problema es que todos los años vemos lo mismo, ¿no? Colegios con filtraciones, colegios que se caen, hay la promesa de que vamos a construir, por ejemplo, el Gran Amauta ya tiene como poco más de 3 años construyéndose y no acaban la obra. Y eso también le preocupa al padre de familia. El caso de Boroncle también tiene más de 2 años construyéndose. Y le preocupa al padre y decir, o sea, ¿dónde llevo mis hijos? ¿A un colegio particular si no tengo los recursos? Pareciera que la presidenta Dina Boluarte no se acuerda de sus orígenes, que tanto habla de sus orígenes en alguna prensa internacional o cuando está en algún país fuera de Perú, pero eso debería reflejarse en la inversión en educación, en la atención a la educación, porque es obvio que los más pobres son los que estudian en las instituciones educativas públicas y bueno, pareciera que no le interesase, ¿no? Si hay una tragedia, bueno, pero si fuera un colegio particular, ahí sí. Entonces creo que no hay equidad en el trato y por eso he llamado a los padres de familia. El SUTEP viene reclamando, ha logrado un hecho histórico, por primera vez el 5% del PBI. Esperemos que se ejecute todo ese presupuesto, pero no es suficiente para atender la brecha. Necesitamos presupuesto para atender la alimentación escolar, que está en el Acuerdo Nacional desde el año 2021 que se debería ejecutar. Tenemos varios colegios de jornada escolar completa que no tienen alimentación escolar. Somos la primera región en ola de suicidios. Necesitamos que se cumpla la ley que dice mínimo un psicólogo por cada institución educativa. Tenemos el incremento de la violencia en Arequipa, las extorsiones se van incrementando, no hay seguridad en las instituciones educativas, uno se da vuelta por la privada y encuentra más seguridad que en la pública. Entonces, hay discriminación contra la educación pública y esto es lamentable. Pero esta discriminación de parte que viene del mismo gobierno, no toma interés para arreglar, porque el privado invierte, ¿no? Porque los padres pagan, ¿no? Pero en el público, ¿quién sería el responsable? Las autoridades. Por eso decíamos que la presidenta no se acuerda de sus orígenes. La vaca no se acuerda cuando era ternera, que tanto habla de su apurima, que fue pobre, que lo que tiene es gracias a su esfuerzo. Bueno, acuérdese de los pobres que están en las instituciones educativas públicas. Acuérdese de que viene de un supuesto gobierno de Pedro Castillo, de ser un nacionalista, izquierdista, etcétera. Entonces, pero bueno, lamentablemente ha sido ocupado por la derecha, pues. La alianza Fuji-Serronista que hay en el Congreso es quien controla, lamentablemente, y es el que han hecho con el Ejecutivo, y lo único que pretenden simplemente es mantenerse en el poder para seguir cobrando los frijoles de oro. Hay presupuesto para incrementarse las meriendas, las dietas o en todo caso los alimentos en el Congreso, pero no hay presupuesto para garantizar la alimentación escolar en los colegios de jornada escolar completa, en primaria, y peor aún con la corrupción que hay en Caliwarma. O sea, realmente estamos en uno de los peores gobiernos y congresos de la República, que estando ya a puertas de las elecciones tenemos que reflexionar por quién votar. ¿Y por dónde vendría la solución en todo caso? ¿El SUTEP qué solución plantea? Porque bueno, conocemos el escenario, el problema, todo lo que se tiene, pero ¿cómo se soluciona? ¿Con la emergencia nada más? La emergencia sería parte de lo que significa una reforma educativa que tendría que ir con una reforma económica. Por eso no se cambia la educación, porque las autoridades que entran, dominadas por las grandes transnacionales y los grandes países industriales, no les conviene que países de América Latina emerjan como países industriales, porque sería la competencia
de esos países que tienen transnacionales y que por lo tanto transforman nuestra materia prima, y nosotros somos el país consumista, el patio trasero en la que consumimos esos productos. Entonces los gobernantes se sujetan a ello y mantienen el statu quo. Entonces, al mantener el statu quo, ¿para qué queremos una educación de élite, una educación que transforme la materia prima? No, no, no. Las transnacionales no, se lo llevan todo, entonces no hay que chocar con ellos y las autoridades se someten a ello. ¿Qué tendría que hacerse? Una reforma, es decir, queremos industrializar el país, perfecto, entonces eso significa dar un rumbo diferente en economía, eso significa engarzarla con la educación y decir, queremos que la educación produzca técnicos de mando medio para transformar esa materia prima, industrializamos el país, generamos más fuente de trabajo y obviamente eso sería lo que tendría que hacerse en una planificación. Pero como no se quiere, simplemente se mantiene el status quo. Por eso, como usted lo dijo, este es un tema recurrente todos los años. Nos ponen en el tapete la fecha de inicio para empezar a discutir sobre la fecha, pero la fecha no soluciona el problema de fondo. La ausencia de infraestructura, de psicólogos, nutricionistas, alimentación, de una buena política educativa. El diseño curricular actual ya tuvo su vigencia hace unos años y no se evalúa para volver a elaborar un nuevo diseño curricular porque no les interesa, pues. No les interesa que haya esa evolución, que haya ese salto cualitativo en nuestra educación, porque obviamente nos imponen desde arriba que no puede ser así. De la calidad de, bueno, el tema de la infraestructura ya creo que lo tenemos claro, ¿no? Hay que mejorar, hay mucho por hacer, el tema de la alimentación, el tema de los psicólogos también, pero hay otro tema que también que es necesario hablarlo, ¿no? El tema de la calidad de la enseñanza. Muchos los critican a ustedes, los profesores del SUTEP, de no querer capacitarse, de no querer cambiar para dar una mejor enseñanza. Ese estigma que en algún momento les han puesto, ¿ya cambió? ¿Ustedes han mejorado en su capacitación, en dar una mejor enseñanza? Se capacita al incapacitado o aquel que no está preparado en una profesión. Eso ya fue historia. Actualización, en todo caso. Claro, sería el término correcto. Así es. Pero aún así, la actualización no va a depender o no va a influenciar totalmente en la capacidad del docente. El docente se prepara en una universidad y continúa sus estudios diplomados, doctorados. El problema no es ese. El problema es ese, el de statu quo, las políticas educativas. Creo que los docentes hemos demostrado en la pandemia superar los retos porque ningún docente estaba preparado, salvo excepciones para esa pandemia, para atender la tecnología y tener clases virtuales. Hay algunos que sí. Quien habla, por ejemplo, siempre se mantuvo actualizado y no me chocó, pero hay otros docentes que sí, en las zonas rurales donde no tienen acceso a implementarse en el Internet, etcétera. Entonces, en la pandemia demostramos que sí somos capaces de ello. Creo que eso ya se acabó porque somos evaluados hasta qué sé yo, hasta en la sopa. No somos evaluados por el director, por su director. Tenemos supervisiones 5 veces al año, lo cual es irregular, deberían ser 3, pero aún así no hay problema. Nos supervisa el director, la UGEL. Somos evaluados para ingresar al magisterio, somos evaluados para ascender de escala, somos evaluados para continuar como directores o no. Entonces, ¿qué más evaluaciones? Los únicos que no son evaluados, lamentablemente, son los congresistas corruptos que están en el Congreso y el Ejecutivo. Y a pesar que están desacreditados como el ministro Santibáñez, que la inseguridad ciudadana crece cada día más y él dice que todo está normal, bueno, pues entonces debería renunciar, pero no, ¿no? Entonces ese tema de la evaluación ya pasó, o sea, hemos demostrado cuando se aplicó la evaluación para la permanencia, incluso que eso no es problema. ¿Y cuáles son en todo caso los factores que hacen de que aún siga siendo la mayor cantidad de estudiantes la que van a los colegios particulares? ¿El tema en global de los problemas que tiene el sector? Hay un caso, por ejemplo, del Cono Norte. En el Cono Norte hemos recibido padres de familia que indican que no hay dónde colocar a sus hijos porque, y ahora, al igual que la privada, los directores de la pública sacan sus vacantes desde el año pasado, se coberturan y no hay vacantes, y es la verdad. Entonces se requiere más colegios en el Cono Norte y en el Cono Sur, donde están las clases pobres. Entonces, ¿qué le queda al padre de familia cuando no hay una vacante en la institución educativa pública? Recurre a la institución privada. Hay un estudio que ha hecho la Federación de Docentes de América Latina, la Internacional de Educación, que arroja que el 80% de instituciones de bajo costo son de pésima calidad y el 20% que no son de bajo costo son de buena calidad, pero la mayoría está en esas instituciones educativas.
Entonces, estamos 50-50, pero es por la desatención del Estado. Al Estado les interesa, de acuerdo al Fondo Monetario, reducir la inversión en educación. Al Estado le están imponiendo cada vez más que se vaya avanzando en la privatización de la educación. Hay que recordar que el SUTE se opuso al sistema voucher propuesto por el congresista Enrique Cabero, que promovía que toda la educación pública pase a la privada, lo cual es absurdo porque es un derecho humano fundamental. Mientras tengamos ese tipo de congresistas que creen que la educación tiene que ser privada, no vamos a avanzar en la educación pública. Cuando todos estos congresistas corruptos, en su gran mayoría, provienen de una institución educativa pública. Recién la educación privada tuvo auge con el fujimorismo a partir de los 90. Recién esos cuadros están en etapa intermedia, no han llegado algunos todavía al Congreso. La gran mayoría de líderes políticos han pasado por una institución educativa pública, Alan García y todos los demás. O sea, la calidad de educación en la privada tampoco es la panacea como algunos lo quieren pintar. Por supuesto, a pesar de las grandes diferencias en políticas educativas, las instituciones educativas públicas tienen pobres. Hay datos que indican que la clase media ha descendido a clase pobre. Se ha incrementado la desnutrición crónica, la anemia, que todo el mundo lo conoce. En esas condiciones, pues, no se puede estudiar. O sea, y la institución educativa debería tener con una adecuada alimentación, pero hemos visto que con Caliguarma se les ha dado caballo y quién sabe qué más. Entonces, se tiene que hacer una planificación, una adecuada planificación, un proyecto nacional de desarrollo que apunte a trazar objetivos. ¿Qué es lo que queremos hacer del país? ¿Queremos industrializarlo? Obligar a Cerro Verde que transforme la materia prima acá. La Sauder que transforme su materia prima acá. Porque todos los autos vienen de afuera, hasta ollas vienen de afuera, nada fabricamos. Creo que solamente fabricamos clavos. Entonces, mientras seamos así un país primario exportador, no vamos a crecer. Y un país primario exportador vamos a seguir siendo mientras no haya una calidad de educación. Y no se engarce con la economía, porque si la economía no apunta a generar industria y solamente a ser exportadores de materia prima, ¿para qué queremos técnicos de mando medio que transformen la materia prima si no va a haber dónde desempeñarse? ¿Para qué queremos nuevas carreras en ingeniería si no van a tener dónde desempeñarse? Por eso se mantiene el status quo, por eso no hay nuevas carreras, todo se mantiene. Bajo su perspectiva actual, ¿usted cree que en Arequipa, por lo menos en algunos distritos y provincias, debiera aplazarse el inicio del año escolar? Creo que hay que hacer una evaluación muy real, por eso que tampoco se cumple lo que el Acuerdo Nacional determinó el año 2021, en la cual tuve la suerte de participar. Se determinó con la conformación de una comisión multisectorial para ver los problemas post-pandemia que se iba a tener, porque habían alumnitos que pasaron de la primaria a la secundaria y eso fue un fuerte impacto porque estuvieron 2 años en virtualidad. Se tenía que haber tenido más psicólogos para que se haga adecuado ese proceso, no se hizo. Pero no solamente servía la comisión multisectorial para eso, servía precisamente para analizar cómo estaba la infraestructura, analizar las políticas educativas, analizar que se cumplan los acuerdos del Acuerdo Nacional en alimentación, etcétera. Y no se ha hecho. Esa comisión multisectorial permitiría planificar en Arequipa, por ejemplo, qué es lo que se quiere hacer. Roel Sánchez, el gobernador, decía que debemos poner Arequipa como la élite en educación en el sur, pero no lo va a hacer si empieza por los pies. O sea, se está elaborando un diseño curricular, pero ¿qué va a plasmar ese diseño curricular? El diseño curricular tiene que plasmar los objetivos que se tracen en un proyecto regional de desarrollo y en un proyecto educativo regional. O sea, si Roel Sánchez quiere que Cerro Verde transforme la materia prima acá, se industrialice otra vez el parque industrial con industrias que transformen la materia prima, allá, la educación tiene que ir en ese sentido. Tenemos que generar más investigación en la secundaria y en la superior. Entonces hay que crear nuevas carreras porque al transformarla en una generación de industria se va a requerir nuevas carreras, etcétera, etcétera. Pero nada, se ha empezado al revés, se mantiene el statu quo y queda solamente para la tribuna mediática, ¿no? Oh, qué buena intención, pero no se ven los resultados hasta ahorita. Ya tenemos diseño curricular, hemos tenido diseño curricular. El SUTE ha construido un diseño curricular hace muchísimo tiempo. ¿Y qué hizo
Patricia Salas como ministra de Educación fue oponerse a ese diseño curricular por una sencilla razón, porque la escuela privada está obligada a un diseño convergente, no divergente, es decir, de estricto cumplimiento, a diferencia de la escuela privada que tiene libertad de enseñar lo que le viene en gana. ¿Quién sabe Dios qué enseñarán? A excepción de algunas instituciones privadas públicas de prestigio. Esa es la gran diferencia entre la pública y la privada. Que la privada puede traer educación de élite de otros países, pocas, no la gran mayoría, pero la privada, ¿no? O perdón, la pública, ¿no? Claro, o sea, lo que tenemos que tener en claro es que hay privadas que pueden brindar una buena enseñanza, pero hay un grupo que no sabemos realmente qué es lo que están enseñando. Y eso es lo que a ustedes les preocupa. Indudablemente, porque la privada de bajo costo, como así le llaman en el estudio de investigación, primero, no tiene las condiciones ambientales para desarrollarse. Funcionan en casonas, no tienen área verde, los espacios son cerrados, no hay la adecuada ventilación, oxigenación. Los docentes no se exige que sean titulados, se prorroga el plazo y se sigue prorrogando cuando tenemos 300.000 docentes desocupados a nivel nacional, y si entran se les paga una suma irrisoria, nadie controla eso, se enriquecen los promotores, se llenan de plata con una baja Y todavía los mandan educación. a cobrar la pensión a los profesores, ¿no? Así es, y con una baja calidad educativa. Entonces, no hay una supervisión adecuada, simplemente porque el Estado quiere desentenderse. Y lamentamos mucho que Dina Boluarte, reiteramos por tercera o cuarta vez, precedida de un gobierno de izquierda, está haciendo lo que está haciendo, lo que significa que están asegurando su bolsillo, porque todos los que entran al Congreso del Ejecutivo, ya después no les interesa trabajar porque salen ricos. Los congresistas les pagamos la semana de representación y les queda sencillo para seguir con ese sencillo durante el mes. Aparte de las coimas que se ha demostrado que les cobran a los trabajadores, y les pagamos los viajes fuera del país, les pagamos todo se lo embolsilla. Cuando salen de congresistas, ni siquiera hacen vida política. ¿Ve usted que algún excongresista está en el escenario político? No, porque ya con ese dinero pusieron su negocio o lo pusieron a plazo fijo y se acabó. Ya tienen asegurado su futuro. Señor Javier Villena, muchas gracias por haber sido parte de estos casos. No, muy amables a ustedes, siempre a su disposición. Bien, amigos de Ban Noticias, nos vemos la próxima semana aquí en su podcast Hablando Ban.